Sean todos bienvenidos a un nuevo video, pero antes, quisiera agradecerles por su tiempo y apoyo al canal. Ahora ya somos una familia de 1000, todo esto gracias a ustedes. Ahora nos tocará analizar una parte de la historia que comenzó con un brillo de luz para su pueblo, pero se fue oscureciendo conforme pasaban los años. Comencemos con el video. Nivel 1. La Revolución de Octubre y la toma del poder por los bolcheviques es un ejemplo claro de cómo las clases obreras pudieron derrocar a un gobierno agobiado por la hambruna, la guerra y la sobreexplotación de los trabajadores. Fue un evento histórico que tuvo lugar en Rusia en octubre de 1917. De la mano de Vladimir Lenin, fue bajo su liderazgo que se implementaron políticas radicales en la recién formada Unión Soviética. Estas políticas incluyeron la nacionalización de la industria y los recursos naturales, la redistribución de la tierra, la promoción del poder de los consejos obreros, así como la retirada de Rusia en la Primera Guerra Mundial. No todo fue malo, la industrialización jugó un papel importante en las bases de la URSS, ya que Lenin debía asumir el rol que habían tenido Rusia tras la Revolución de Octubre, la Guerra Civil Rusa y la Primera Guerra Mundial que había dejado devastada la nación. Una de las primeras acciones fue la nacionalización de la industria y la confiscación de grandes propiedades y fábricas. Esto permitió al gobierno controlar y dirigir los recursos económicos hacia la industrialización planificada. Se establecieron planes para aumentar la producción industrial, especialmente en los sectores clave como el acero, el carbón y la maquinaria. Probó técnicas de otros países para la mejora continua de sus sectores, así como políticas de inversión extranjera y creación de sindicatos para los trabajadores. Estas bases posteriormente fueron aceleradas por Stalin, pero también cambió muchas otras reglas. Nikolai Bukharin fue un político marxista soviético considerado uno de los líderes de la facción derechista. Fue el principal ideólogo de la nueva política económica y aunque había hecho coalición política con Stalin, muy pronto encontrarían sus diferencias, pues Bukharin, que había tenido un papel fundamental con Lenin, se decidía más por la libertad económica a los campesinos y comercios, pero Stalin quería que todo se centralizara y pasara a manos del Estado. Posteriormente fue expulsado del partido en 1929 y ejecutado en 1938 durante la purga stalinista. En 1928, la Unión Soviética aprobó una ley que establecía un periodo anual de vacaciones pagadas de 2 semanas para todos los trabajadores. Esta ley fue la primera en su tipo en el mundo y se convirtió en un modelo para otros países que posteriormente adoptaron políticas similares. Las vacaciones, así como los días de descanso obligatorios cada cierto tiempo, eran fundamentales para los soviéticos ya que así, los trabajadores regresarían más descansados y mejorarían la productividad. Trotsky fue fundamental en la creación del Ejército Rojo y en su liderazgo durante la Guerra Civil Rusa, donde desempeñó un papel crucial en la defensa y consolidación del poder bolchevique. También fue comisario de guerra y promovió la militarización de la sociedad para enfrentar las amenazas internas y externas. Pero tras la muerte de Lenin, fue perdiendo poder político ante su oponente Stalin. Fue en 1929 que fue exiliado de la Unión Soviética, pero aún así Stalin lo veía como una amenaza grande a pesar de su exilio en México, por lo que en 1940 fue asesinado por un agente español stalinista llamado Ramón Mercader, quien se encuentra en un video mío llamado Iceberg de los agentes secretos por si gustan verlo. Laika fue una perra que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Fue lanzada al espacio el 3 de noviembre de 1957 a bordo del satélite soviético Sputnik 2. El objetivo de la misión era estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos de los vuelos espaciales en un organismo vivo. Pero ese objetivo solo contaba con boleto de ida y era casi imposible traer de regreso a Laika. Tras el lanzamiento, se supo que Laika sobrevivió al despegue, pero murió horas después debido al estrés y al sobrecalentamiento dentro de la cápsula. Este experimento aterró a la comunidad internacional, donde se puso en crítica los experimentos de animales en general. La cruel muerte de Laika brindó información importante para el comienzo del viaje espacial. Yuri Gagarin
fue un cosmonauta soviético, se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra, el 12 de abril de 1961, a bordo de la nave espacial Vostok 1, Gagarin despegó desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Durante su vuelo, orbitó la Tierra una vez, completando un viaje de aproximadamente 108 minutos. Durante la misión, Gagarin se convirtió en un ícono mundial y su hazaña fue ampliamente celebrada en la Unión Soviética y en todo el mundo. Durante el auge de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba interesada en mantener la paz y evitar un enfrentamiento directo con Alemania, mientras buscaba ganar tiempo para reforzar su capacidad militar. En ese contexto, la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov permitió a la URSS posponer un posible conflicto con Alemania y ganar tiempo para fortalecer sus defensas. Durante los años 30, la dictadura estalinista estaba purgando y reprimiendo opositores políticos y apenas su industrialización se veía en crecimiento. El pueblo igual se encontraba afectado por las duras políticas de Stalin, lo que los llevó a firmar ese convenio. Pero sería violado el pacto con la invasión de Alemania en 1941. Tras el crecimiento de su régimen, Stalin no dudó en acabar con sus opositores políticos, incluso si anteriormente habían colaborado con él, también se le dio persecución a personas civiles, militares y pensadores que según eran una amenaza para el Estado soviético, por lo que fueron llevados varios de ellos, a los más conocidos, juicios de Moscú, donde previamente se les había torturado para que confesaran crímenes que no cometieron. Fueron ejecutados, mandados a campos de trabajo forzados, o fueron exiliados de la Unión en el mejor de los casos. Durante el periodo soviético, se promovieron varias medidas para avanzar hacia la igualdad de género y la participación de las mujeres en diferentes aspectos de la sociedad. Como el derecho al voto en 1917, igualdad de género en los trabajos junto con los mismos salarios, participación política, acceso a la educación y planificación familiar. Lamentablemente con el incremento de poder de Stalin algunas cosas no se respetaron e incluso aún había discriminación a la mujer en el aspecto del hogar y laboral. Los mejores espías que tuvo la Unión Soviética fueron los mencionados 5 de Cambridge, 5 espías británicos reclutados por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Eran todos estudiantes de la Universidad de Cambridge y formaron parte del servicio de inteligencia soviético, conocido como el NKVD, posteriormente como KGB, aportando información muy valiosa durante la Segunda Guerra Mundial y más que nada, en la Guerra Fría, donde se vio envuelta clasificación que puso de cabeza a la CIA y a la inteligencia británica. Tras el avance aliado en la guerra y la casi derrotada Alemania, la Unión Soviética empezó a expulsar a civiles alemanes que se encontraban en la Unión o frontera. El motivo fue el resentimiento de la devastadora guerra que había dejado el Tercer Reich, provocando el desplazamiento de etnias alemanas a otros países. Cientos de miles fueron deportados y sus propiedades quedaron confiscadas, al igual que algunos fueron ejecutados o desaparecidos mientras se hacía la purga alemana. El beso fraternal socialista fue un gesto comúnmente asociado con líderes y figuras políticas comunistas durante el periodo de la Guerra Fría. El gesto consistía en dos personas, generalmente líderes comunistas o aliados políticos, dándose un beso en las mejillas como muestra de solidaridad y camaradería. El beso fraternal socialista se hizo famoso por ser utilizado por líderes como Leonid Brezhnev de la Unión Soviética y Erich Honecker de la República Democrática Alemana. Nivel 2. Durante el periodo de la Unión Soviética, el gobierno ejercía una estricta censura sobre los medios de comunicación. Se establecieron organismos gubernamentales como el Glavlit para supervisar y aprobar el contenido publicado. Las noticias, información y entretenimiento se filtraban y manipulaban para promover la ideología comunista y la narrativa oficial. No existían medios independientes o alternativos en la URSS, todos los medios estaban controlados por el Estado o por organizaciones afiliadas al Partido Comunista. Los países tomados por la URSS, especialmente Uzbekistán, se vieron afectados por un control de natalidad forzosa por la Unión, por lo que se les educó con pastillas anticonceptivas y planificaciones familiares.
A las familias que tenían menor número de hijos se les daba apoyo gubernamental. Esto provocó cierta controversia, pues debido a estas políticas podría afectar en un futuro a los países teniendo poblaciones más longevas y con menor número de jóvenes. También se dice que hubo esterilización no consensuada por parte de los pobladores en medicamentos. En la Unión Soviética, la homosexualidad era ilegal y ferozmente repudiada por la mayoría de la población. Las persecuciones a homosexuales se hicieron a gran escala, encarcelando a muchos de ellos o mandándolos a tratamientos psiquiátricos para curarlos. También eran sujetos de experimentación por parte de la URSS, ya que muchas veces cuando se mandaban al psiquiatra, mayormente no volvían a aparecer. Se habla de posibles torturas y que eran enviados a campos de trabajo forzados. El Estado soviético promovió una política oficial de ateísmo, considerando la religión como una forma de opresión y superstición. Se estableció el ateísmo como ideología dominante y se promovió activamente en la educación y la propaganda estatal. Se hizo una gran persecución a líderes religiosos para censurar sus ideologías, también la de ser arrestados si no promovían lo que el Estado imponía. En diciembre de 1979, el ejército soviético invadió Afganistán con el objetivo de respaldar al gobierno comunista afgano en su lucha contra los grupos insurgentes. El grupo insurgente afgano recibió apoyo de países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. Llevaron a cabo una serie de guerrillas contra las fuerzas soviéticas durante casi una década. Tras la retirada de la URSS, Afganistán siguió la lucha. La intervención soviética tuvo amplias consecuencias tanto en ambos bandos. En Afganistán, el conflicto continuó después de la retirada soviética y tuvo un impacto duradero en la sociedad y la política del país. Para la URSS, la guerra agravó la crisis económica y la insatisfacción interna, y se considera uno de los factores que contribuyeron a la disolución de la Unión Soviética en 1991. 26 de abril de 1986, planta nuclear de Chernóbil, cerca de la ciudad de Pripyat, en la República Socialista Soviética de Ucrania. Se produjo una de las mayores catástrofes ocurridas a plantas nucleares, debido a la mala coordinación y planificación en los trabajadores, incluido también el diseño de la planta. El accidente de Chernóbil es considerado uno de los peores desastres nucleares de la historia. Los efectos a largo plazo incluyeron enfermedades, muertes y un aumento significativo en los casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Además, se evacuó a miles de personas de la zona afectada y se estableció una zona de exclusión alrededor del lugar del accidente. Este problema lo trató de cubrir la Unión Soviética, lo que provocó una gran desconfianza en la gente, acelerando rápidamente la caída de la URSS. Oleg Penkovsky fue un oficial de inteligencia soviético que desempeñó un papel crucial como espía doble durante la Guerra Fría. Es considerado como héroe para los Estados Unidos y como el mayor traidor de la Unión Soviética, ya que se unió a Gran Bretaña y Estados Unidos para revelar información muy importante durante la crisis de los misiles en Cuba. Los informes que él dio mostrando los planes de militarización a Cuba y sobre los proyectiles nucleares fueron de vital importancia para las decisiones de Estados Unidos de comenzar una guerra nuclear. Oleg afirmaba que los soviéticos no tenían tecnología suficiente para la fabricación en masa de misiles nucleares, como lo había dicho el gobierno soviético. Posteriormente, Estados Unidos bajo su tensión contra la Unión Soviética, y Oleg fue arrestado y desaparecido por la URSS. Otro héroe que tuvo una presión impresionante y nervios de acero fue Stanislav Petrov, un teniente coronel del ejército soviético que desempeñó un papel importante durante la Guerra Fría. El momento más destacado en la carrera de Petrov ocurrió el 26 de septiembre de 1983, cuando estaba de guardia en el Centro de Detección Temprana de Misiles Nucleares Soviéticos. En ese momento, el sistema de alerta temprana detectó erróneamente un ataque de misiles balísticos desde los Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Según el protocolo y los procedimientos establecidos, Petrov tenía la responsabilidad de informar de inmediato al alto mando militar soviético para una posible respuesta de represalia. Sin embargo, a pesar de las indicaciones del sistema de alerta, Petrov dudó de la veracidad de la detección.
razonó que un ataque masivo de misiles por parte de los Estados Unidos era poco probable, ya que habría sido una estrategia irracional de su parte. En lugar de seguir el protocolo, decidió no informar del supuesto ataque y esperar a obtener más información. Petrov resultó tener razón, se confirmó más tarde que la alerta era un falso positivo causado por un error en el sistema de detección. Su juicio y decisión de no informar del supuesto ataque nuclear ayudaron a evitar una respuesta de represalia de la Unión Soviética, lo que habría desencadenado una escalada catastrófica en el conflicto nuclear entre las superpotencias. La acción de Petrov fue reconocida y valorada posteriormente, aunque inicialmente fue criticado por su decisión de no seguir el protocolo establecido. Su valentía y juicio reflexivo en una situación de alta presión y tensión salvaron vidas y contribuyeron a evitar un conflicto nuclear a gran escala. La Guerra Fría fue un conflicto de ideas e intereses que tuvo la Unión Soviética y Estados Unidos, así como los países asociados a cada bloque, durante este periodo que fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se vio una enorme competencia por parte de ambos bandos, algunas participaciones como apoyo en guerras como la de Corea, Vietnam, Afganistán y los misiles de Cuba. Igualmente, el espionaje aumentó por parte de ambos bandos logrando capturar información de mucha importancia entre ambos bandos. La Guerra Fría llegó a su fin a principios de la década de 1990, con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este. La Primavera de Praga fue un movimiento político y social que tuvo lugar en Checoslovaquia, en 1968 durante la Guerra Fría. Fue un intento de reformar el sistema comunista y lograr una mayor liberalización política y democratización en el país. La población exigía mayor libertad de expresión, así como la libertad de prensa y una ciudadanía mayormente activa en la toma de decisiones del país. Esto fue rápidamente controlado por la URSS con una intervención militar que puso fin al movimiento en Praga. Muchas personas murieron, los líderes políticos fueron interrogados de maneras no adecuadas. También se interrogó a civiles sospechosos de conspirar contra la Unión. Esto dejó un descontento enorme en muchos países y especialmente Checoslovaquia a pesar de la represión. El movimiento tuvo un impacto duradero y sirvió como un símbolo de resistencia contra la opresión y una lucha por la libertad. La Operación Aníbal fue una estrategia militar alemana para retirar a soldados y civiles de las zonas de conflicto soviético. Fue casi finalizando la caída del Tercer Reich que se preocuparon por todos los soldados y refugiados alemanes de no dejarlos a manos del Ejército Rojo. La población tuvo terror por los avances soviéticos obligándolos a huir de las ciudades. Muchas de esas personas murieron congeladas, otras se dirigieron a barcos para su evacuación, aunque se les daba más prioridad a los soldados que civiles. Tras esa serie de hechos se puso a disposición un transatlántico que pudiera llevarse a los civiles y militares que aún no salían de la zona. La desgracia ocurrió cuando un submarino soviético S-13 hundió ese mismo transporte donde murieron más de 9.000 personas, convirtiéndose en la mayor tragedia marina de la historia. Gorbachov fue un líder político de la URSS, implementó una serie de reformas políticas y económicas conocidas como la perestroika, que era la base de una reestructuración de la Unión. Asimismo implementó medidas para combatir la corrupción soviética. Esto provocó la furia de políticos. Trataron de dar un golpe de Estado, conocido como el Golpe de Agosto, pero tras no lograr su cometido y el retorno de Gorbachov al poder, la URSS sería disuelta en 1991. Su liderazgo marcó una nueva era para Rusia. Nivel 3. El vuelo 007 de Korean Air era un avión comercial que despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Seúl, Corea del Sur, pero se desvió de su curso planificado y entró en el espacio aéreo soviético, lo que provocó que un misil lanzado por la defensa aérea soviética lo derribara, matando a 269 pasajeros. Este suceso ocurrido en 1983, los soviéticos se escudaron diciendo que se habían confundido con un avión de reconocimiento estadounidense, lo que provocó gran tensión entre los países durante la Guerra Fría. Durante el régimen soviético, se registraron casos en los que la psiquiatría se utilizó como una herramienta para reprimir y silenciar a los disidentes políticos.
considerándolos enfermos mentales y hospitalizándolos en instituciones psiquiátricas. Las condiciones en las sikuskas u hospitales psiquiátricos eran a menudo inhumanas, con tratamientos abusivos, falta de atención médica adecuada y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los detenidos en estas instituciones podían ser sometidos a medicación forzada, terapias inapropiadas y confinamiento en condiciones precarias. El caso más conocido y emblemático es el del disidente soviético y Premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, quien fue detenido y enviado a un hospital psiquiátrico en 1974 bajo la acusación de trastorno mental. Sin embargo, Solzhenitsyn no era un enfermo mental, sino un crítico del régimen soviético. Durante la ocupación del Ejército Rojo en Berlín, se dio una masiva serie de abusos por parte de rusos a mujeres y niñas alemanas que se encontraban en la ciudad. La falta de orden y dura disciplina durante los hechos dejaron que los soldados rojos manifestaran sus deseos de tomar alemanas como trofeos. Hasta el día de hoy se desconoce cuántas mujeres fueron abusadas tras la rendición y sometimiento a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, tras el comienzo de la invasión alemana a la Unión Soviética, se formaron unidades militares juveniles conocidas como batallones de jóvenes. Estos batallones estaban compuestos por adolescentes de entre 14 y 17 años que recibían entrenamiento militar básico y se les asignaban tareas de apoyo en el frente. Además, muchos niños y jóvenes se unieron a grupos de partisanos, que eran guerrilleros que luchaban contra la ocupación alemana en las regiones ocupadas. El soldado soviético más joven fue Danil Chisikov con tan solo 8 años. La masacre de Nemmersdorf ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente durante la ofensiva soviética en el Frente Oriental en octubre de 1944. Nemmersdorf era un pequeño pueblo ubicado en la región de Prusia Oriental, que en ese momento estaba bajo dominio alemán. Las tropas soviéticas capturaron Nemmersdorf en una ofensiva contra las fuerzas alemanas. Durante la ocupación del pueblo, se cometieron numerosos actos de violencia contra la población civil alemana. Se dice que se cometieron abusos contra mujeres y niñas alemanas, y los niños y adultos alemanes fueron eliminados. Se habla de torturas, saqueos y la destrucción del pueblo alemán, que fue incendiado tras el avance de las tropas soviéticas, provocando un temor enorme en la población cercana. Las Brujas de la Noche fueron un destacamento de aviadoras soviéticas que operaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sus tácticas fueron de gran importancia, ya que atacaban por la noche con el motor apagado para no ser detectadas, lanzando bombas de menor calibre sorprendiendo a los enemigos alemanes. También hacían tareas de reconocimiento. El accidente de Kistin ocurrió el 29 de septiembre de 1957 en el complejo nuclear Mayak en la Unión Soviética. Fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Ocurrió en el depósito de residuos nucleares conocido como el lago Karachay, cerca del complejo Mayak. Una explosión causada por el sobrecalentamiento del núcleo de un tanque de almacenamiento de desechos altamente radiactivos liberó una gran cantidad de material radioactivo a la atmósfera, contaminó una extensa área en los alrededores. La contaminación radiactiva afectó a numerosas poblaciones cercanas, incluyendo la ciudad de Chelyabinsk. Sin embargo, el gobierno soviético mantuvo en secreto el incidente y no se dio ninguna advertencia o evacuación a los residentes. Como resultado, se estima que hubo un número considerable de enfermedades y muertes relacionadas con la exposición a la radiación, aunque las cifras exactas se desconocen debido a la falta de transparencia en aquel entonces. Durante la época de colectivización agrícola en la década de 1920 y 1930, el gobierno soviético implementó políticas para eliminar la propiedad privada de la tierra y establecer granjas colectivas o koljoses. En este proceso, hubo expropiaciones forzadas de tierras y propiedades agrícolas de los campesinos. Debían trabajar en conjunto y entregar parte de su producción al Estado. Muchas personas se quedaron sin ventas de productos, por lo que pronto la mayor parte de campesinos de la Unión pasó a una hambruna devastadora. Durante el periodo soviético, se llevaron a cabo proyectos de irrigación masiva en la región para aumentar la producción de cultivos, especialmente algodón, arroz y cereales.
No importó que se les arrebatara espacio a los pescadores, ya que de esa zona solía ser un importante negocio para el campo y pesca. Estos proyectos implicaron la construcción de una extensa red de canales para desviar el agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria, los principales afluentes del mar de Aral, hacia los campos agrícolas. Como resultado, se redujo drásticamente el flujo de agua que llegaba al mar. La extracción excesiva de agua para la irrigación, combinada con la falta de regulación y medidas de conservación, tuvo un impacto devastador en el mar de Aral. A medida que el agua se desviaba, el nivel del mar comenzó a descender y su superficie se redujo significativamente. Esta crisis ambiental tuvo graves consecuencias para las comunidades locales que dependían del mar para la pesca y la economía relacionada. Además, el descenso del nivel del agua dejó al descubierto grandes áreas de suelo salino, lo que generó tormentas de polvo tóxico que afectaron la salud de la población y la calidad del aire en la región. La degradación del mar de Aral es un triste ejemplo de los impactos ambientales negativos causados por la mala gestión de los recursos hídricos y la falta de planificación sostenible durante el periodo soviético en la región. Durante el régimen de Stalin en la Unión Soviética, hubo episodios de persecución y represión hacia individuos y comunidades judías, especialmente durante las purgas y los juicios de la década de 1930. A pesar de que en un principio se les había prometido igualdad y una Unión Soviética sin discriminación, poco a poco Stalin cambió sus ideales. Más aún terminando la Segunda Guerra Mundial, hubo más persecuciones, así como arrestos, ya que según Stalin estaban en contra de los ideales de la Unión, mandando a grupos de comunidades judías a los campos de Siberia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países ocupados por la URSS, que eran Lituania, Letonia y Estonia, también denominados países bálticos, vivieron uno de sus momentos más negros tras la invasión alemana. En un principio lo veían como una oportunidad para poder separarse de la URSS, por lo que decidieron ayudar a los alemanes, quienes se presentaban como aliados y liberadores, pero pronto estos supuestos aliados empezaron a ejercer más presión y duros reglamentos, por lo que muy pronto empezaría una masacre para dominar los países bálticos, muriendo cerca de 1 millón de personas. Se había producido un holocausto báltico tras la deportación de judíos y enemigos del Estado alemán. Ya casi finalizada la guerra, los soviéticos empezaron a recuperar territorios, entre ellos los países bálticos, esta vez Lituania, Estonia y Letonia, ayudaron a los soviéticos a expulsar a los alemanes de sus territorios. Tristemente aceptaron reincorporarse a la Unión Soviética, años más tarde seguirían sufriendo. Un misterio que dejó la Unión Soviética fue el paso Dyatlov, sucedido en las regiones Urales de la Unión Soviética en 1959. Un grupo de estudiantes universitarios había decidido tomar una expedición con esquís sobre la montaña Otorten, pero nunca regresarían. Después de una gran búsqueda por parte de la policía lograron encontrar los cuerpos de los estudiantes. Lo más extraño es que se encontraron de una forma muy peculiar. Fracturas, cráneos partidos, lesiones internas invisibles, muestras de golpes, destripamiento y posiciones extrañas, fue lo que perturbó a la policía. El resultado de la investigación fue el ataque de una fuerza desconocida e incomprensible. De igual forma se les encontró grandes cantidades de radiación en sus cadáveres, lo que desconcertó en gran medida a todos, dando diferentes teorías. El gobierno soviético para ese entonces, trató de cerrar el caso diciendo que una avalancha los había cegado de la vida, pero el pueblo lo tomó como un insulto dadas las condiciones en que se manejó. Nivel 4. Vasily Zaytsev se unió al Ejército Rojo en 1941 y fue enviado al frente de Stalingrado en 1942. Allí, se destacó como francotirador y se le atribuye haber eliminado a un gran número de soldados alemanes. Fue uno de los francotiradores más exitosos de la historia y se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética durante la batalla, logrando apagar la vida de 250 soldados y oficiales alemanes. Durante el periodo de la Unión Soviética, se establecieron varios campos de prisioneros y campos de trabajo en Siberia y otras regiones remotas de la Unión Soviética.
Estos campos, conocidos comúnmente como gulags, eran utilizados para encarcelar y trabajar forzadamente a presos políticos, prisioneros de guerra, disidentes y otros individuos considerados enemigos del Estado. El peor gulag sin duda, era el campo de Siberia, donde muchos presos políticos y criminales de lo peor se mezclaban para trabajar en condiciones inhumanas, como andar sin ropa para el frío inmenso, maltratos y falta de comida, también por jornadas de trabajo excesivas que terminaban en muertes. La ciudad de Demmin, ubicada en Alemania, experimentó una tragedia durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945. Durante ese periodo, el avance del ejército rojo soviético hacia la ciudad generó temor y pánico entre la población local, pues se conocían los métodos que empleaban los soldados rojos cuando entraban en cada ciudad conquistada, por lo que cientos de civiles y soldados que se vieron atrapados, optaron mejor por quitarse la vida, especialmente las mujeres quienes tendrían un peor destino. Durante el crecimiento alemán en 1936, la Unión Soviética tuvo temor de una posible invasión militar alemana futura, por lo que pidió al país vecino Finlandia, que dejara entrar tropas soviéticas a su territorio, por lo que la neutralidad de Finlandia se puso por delante, y es que Finlandia temía que si dejaban entrar a la URSS se apoderaría de sus territorios como había ocurrido con Lituania, Estonia y Letonia. Fue así que tras una serie de negociaciones accedió Finlandia a dar un poco de territorio, pero aún así la URSS decidió invadir Finlandia, por lo que los guerreros blancos se defendieron por un largo tiempo repeliendo ataques de la URSS. Esa humillación enfureció a Stalin mandando cerca de 500.000 soldados y 4.000 tanques hacia Finlandia. Después de unos meses de resistencia, Finlandia se vio obligado a firmar un tratado. Sin embargo, los finlandeses masticaron la derrota con sabor a victoria al hacer frente al supuesto ejército más poderoso. Cuando Estonia fue anexado a la URSS, la persecución de políticos estonios y civiles escaló a niveles trágicos ya que los soviéticos optaron por ejecuciones públicas. Estos actos fueron perpetrados también después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que los que habían participado con los alemanes fueron ejecutados y clavados en las puertas de sus casas como advertencia a la población. Muchos fueron mandados a los gulags. Cabe de destacar que durante la ocupación alemana en Estonia igual habían ejecutado a muchos judíos, enviando a muchos otros a campos de concentración. El 14 de septiembre de 1954 sucedería una serie de pruebas nucleares en la región de Oremburgo, perteneciente a la Unión Soviética. La URSS quería prepararse para una tercera guerra mundial, querían evaluar cómo sería una posible guerra nuclear, por lo que obligaron a cerca de 45.000 soldados a marchar sobre una bomba nuclear que había explotado en Oremburgo, simulando así un escenario de combate apocalíptico. Se estima que años después empezarían los problemas para los soldados rusos, quienes tras la caída de la URSS demandarían al gobierno ruso una indemnización por daños a su salud, pues estaba más que claro que la Unión Soviética no estaría interesado en sacrificar vidas para lograr cometidos siniestros. Acabamos de mencionar los ensayos nucleares en los soldados soviéticos, ahora entraremos con lo que ocurrió a la ciudad de Semipalatinsk. Esta ciudad se encontraba muy cerca de un campo de pruebas nucleares. La gente cada día veía asombrada las hermosas siluetas de hongos y luces formadas por las detonaciones de bombas, sin saber que esto les provocaría serios problemas de salud. Sin embargo, a la Unión Soviética no le importó que hubiera civiles cerca. Entre 1949 y 1989, los soviéticos realizaron en secreto 86 explosiones nucleares aéreas, 30 sobre la superficie y 340 bajo tierra. Querían desarrollar armas atómicas. Más de 1.300.000 personas se han visto trágicamente afectadas y causando una gran tasa de suicidios debido a los efectos de radiación. Durante la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, se dio el descubrimiento por parte de una patrulla de vigilancia finlandesa, quienes se encontraron con una imagen realmente espantosa. Alguien o algo había mutilado a varios soldados soviéticos. Pero lo más impactante es la forma en que había quitado la piel de un soldado y dejándola colgando de un árbol como si fuera un pedazo de plástico. En el momento lo relacionaron con un posible ataque caníbal dentro de su propio escuadrón, pero ha dejado muchas dudas con respecto al tema.
hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó en realidad. La batalla de Leningrado fue un prolongado asedio llevado a cabo por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial contra la ciudad de Leningrado. El asedio comenzó el 8 de septiembre de 1941 y duró casi 900 días, hasta el 27 de enero de 1944. Durante la batalla, las fuerzas alemanas rodearon y sitiaron completamente la ciudad de Leningrado, cortando todas las rutas de suministro y comunicación. Esto dejó a la población de Leningrado atrapada y sometida a condiciones extremadamente difíciles. La ciudad sufrió escasez de alimentos, combustible y otros suministros básicos, lo que llevó a una hambruna generalizada. Durante el asedio de Leningrado, se registraron numerosos casos de canibalismo debido a la extrema escasez de alimentos que sufrió la población. Igual se dio la caza de ratas, perros y gatos, como medida desesperada. Se dice que cientos de miles de personas murieron, pero igualmente se le recuerda a la gente de Leningrado por su dura resistencia que fue motivo de orgullo para la URSS. Como ya se mencionó antes, la colectivización de campos y granjas afectó a la gran mayoría, pero más aún a la población ucraniana, puesto que la URSS tenía muchos conflictos políticos y ser un pueblo difícil de manejar, por lo que los ciudadanos eran despojados de todos sus alimentos, aun cuando estos daban parte de la producción al gobierno. Este se llevaba todas sus cosechas sin importar que murieran de hambre. Esto causó que el pueblo ucraniano pareciera de una gran hambruna, por lo cual murieron entre 3 y 7 millones de ucranianos directamente afectados por la hambruna. De esta manera Stalin tendría más control sobre una población débil. Al igual que los alemanes, los soviéticos experimentaron con prisioneros de guerra y prisioneros establecidos en los gulags. Se tienen registros donde se les forzaba a tomar medicamentos, exposiciones a radiación, experimentos psicológicos para un lavado de cerebro y manipulación. Experimentos con armas químicas, cirugías y trasplantes innecesarios sin anestesia para sus estudios en la guerra. Experimentos con enfermedades infecciosas y el experimento de congelación e hipotermia para analizar las capacidades humanas en la guerra con extrema temperatura baja, así como los experimentos atroces cometidos a lo largo del periodo soviético con animales. Durante el periodo soviético, se implementaron bases militares secretas, como por ejemplo Kapustin Yar, que fue una base ultra secreta aérea de la URSS dedicada a la tecnología espacial y de misiles. Pero nada se compara con el descubrimiento que se hizo tras la disolución de la URSS, la base Mesgorie, ubicada en los montes Urales de Rusia, y aunque es casi imposible encontrar datos de esta base, se dice que mantiene bombas nucleares e inteligencia artificial, pero la seguridad sobresalta por el origen de experimentos químicos dentro. Lo más extraño es que esta base secreta se encuentra cerca de los acontecimientos del Paso Dyatlov. Lo que pone a pensar a mucha gente es que si después de la muerte de los estudiantes, encontraron algo en esas montañas que los obligó a instalar una base militar secreta ahí. La masacre de Katyn fue un crimen atroz cometido durante la Segunda Guerra Mundial, en el que miles de prisioneros de guerra polacos, en su mayoría oficiales y personal militar, fueron ejecutados por la Unión Soviética. Katyn hace referencia al bosque que se encontraba cerca de donde descubrieron la masacre enterrada en fosas clandestinas. En abril y mayo de 1940, aproximadamente 22.000 prisioneros de guerra polacos fueron ejecutados por la NKVD, la policía secreta soviética, bajo las órdenes de Stalin. El régimen soviético negó repetidamente su responsabilidad en la masacre de Katyn y culpó a las fuerzas alemanas por el crimen. Sin embargo, en 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, el gobierno ruso reconoció oficialmente y condenó el papel de la NKVD en la masacre de Katyn. Se considera uno de los crímenes de guerra más trágicos y emblemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los gulags fueron campos de trabajos forzados para opositores políticos y civiles. Los prisioneros en los campos de trabajo eran sometidos a condiciones extremadamente duras, con largas horas de trabajo, escasez de alimentos, malas condiciones sanitarias y abusos físicos y psicológicos por parte de los guardias y el personal de los campos.
En algunos campos lograban experimentar con los prisioneros con medicamentos o resistencias físicas. Se estima que millones de personas pasaron por el sistema de gulags desde su creación en la década de 1930 hasta su desmantelamiento gradual a partir de la década de 1950. Muchos prisioneros murieron debido a las condiciones inhumanas, el agotamiento físico, las enfermedades y los castigos brutales. El caso de canibalismo de Nasino ocurrió en la Unión Soviética en 1933 durante el régimen de Stalin. Fue una situación extrema y deshumanizante que ocurrió en la isla de Nasino, ubicada en el río Ob en Siberia. En ese periodo, miles de personas consideradas elementos socialmente peligrosos fueron deportadas a la isla de Nasino como parte de una campaña de represión del gobierno soviético. Estas personas, que incluían delincuentes, desempleados, disidentes y otras categorías amplias, fueron abandonadas en la isla sin provisiones adecuadas ni infraestructura. La falta de alimentos, refugio y atención médica adecuados llevó a una situación de hambre y desesperación. En tales circunstancias extremas, algunos de los deportados recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Informes y testimonios posteriores indican que se produjeron casos de asesinato y canibalismo. La tragedia de Nasino es un triste ejemplo de las terribles consecuencias del totalitarismo y la negligencia gubernamental. Muchas gracias a todos por ver el video. Está claro que siempre habrá manchas en la historia, pero recuerden que un pueblo que no conoce su historia, es capaz de repetirla. Les agradezco mucho por el apoyo y la confianza de su tiempo. Si te gustó el iceberg, por favor comparte y dale la manita arriba, comenten si faltó algo más, o datos que quieran compartir. Les mando un fuerte abrazo.